Bueno, el día de hoy vamos a actualizar lo que ha ocurrido o lo que ha venido pasando con la guerra en Medio Oriente. Hoy es 29 de marzo, prácticamente ya llevamos un mes desde que comenzó esta guerra y vamos a explicar en qué parte vamos, es lo que vamos a hablar. De entrada, lo que hay que decir es que, a ver, primero hay que recordar cómo inició esta guerra o cuál fue el motivo original que llevó a que estemos en esta situación de guerra tan complicada. Recordemos que Donald Trump se propuso dos objetivos fundamentales al iniciar este ataque contra el Estado de Irán. El primero de ellos era acabar con el programa nuclear iraní y el segundo, hacer un cambio de gobierno, como ocurrió en Venezuela, donde tumbaron a Nicolás Maduro para poner a Delcy Rodríguez. Bueno, resulta que ninguno de los dos objetivos se ha cumplido. De hecho, ahora estamos en una situación más complicada, donde el estrecho de Hormuz está bajo control de Irán y ahora Estados Unidos se está planteando enviar armas, soldados y marines a el Medio Oriente con el objetivo de reabrir el estrecho de Hormuz. Este estrecho ya estaba abierto antes de que comenzara esta guerra. Eso es lo absurdo de la situación. O sea, no es solo que Estados Unidos no haya logrado ninguno de sus objetivos, sino que ahora está en una situación donde ha perdido el control del estrecho de Hormuz, donde el nuevo líder supremo es el hijo del anterior, y donde esta guerra está provocando que todas las grandes potencias se estén replanteando el rearmarse en términos nucleares. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en Medio Oriente ha roto la Pax Americana, la paz regida por el imperio estadounidense, y ahora pues parece ser que estamos metiendo al mundo en una carrera por conseguir armas nucleares como una única forma de tener una garantía de que no te vayan a invadir o atacar otros gobiernos. Recordemos que Ucrania, si Ucrania tuviera armas nucleares, jamás Rusia se habría atrevido a llevar a cabo esa guerra contra Kiev. Y bueno, Irán, el día que obtenga armas nucleares, obviamente, pues va a tener una garantía de evitar una invasión. Resulta que pues el objetivo de evitar que Irán no tenga armas nucleares no solo no se ha cumplido, sino que ahora los iraníes, viendo el escenario bélico al que se enfrentan, tienen una mayor necesidad de ir por este tipo de armamento o de conseguirlo. No solo Irán, China se está rearmando también en términos nucleares, la Rusia de Putin, etcétera. Todas las grandes potencias, es lo que va a ocurrir. Por eso la ONU, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, han advertido que estamos frente al escenario o al riesgo de una guerra nuclear que puede ocurrir en un futuro próximo por cualquier motivo. Obviamente yo en lo personal creo que eso sí va a ocurrir. Si ocurre, bueno, pues va a ser dentro de alguna década o más. Este es un artículo de la revista Time que te habla de que el objetivo de Donald Trump con esta guerra, se suponía, era impedir que Irán obtuviera una bomba nuclear. Pero lo único que ha conseguido es que ahora todos los demás países quieran rearmarse en términos nucleares. O sea, la guerra ni siquiera va a servir de nada. No está sirviendo de nada. O sea, está siendo contraproducente con los objetivos que Estados Unidos y que el propio Donald Trump se habían puesto desde un inicio. Ahora, ¿en qué escenario ya nos encontramos? Día 30 de guerra. En el día 30 de guerra, el Pentágono ya se está preparando, de acuerdo al Washington Post, ahí les pongo la fuente, para llevar a cabo operaciones terrestres en Irán, o en otras palabras, comenzar una invasión. Eso es lo que se está manejando. De hecho, el teniente general Leonard Anderson, comandante de la Reserva de las Fuerzas de Infantería de la Marina de los Estados Unidos, les ha dicho a los reservistas que deben de prepararse
para una movilización masiva. Eso es lo que ha comentado. ¿Cuál va a ser el objetivo de llevar todos estos soldados en un coste enorme al Medio Oriente? El objetivo va a ser reabrir el estrecho de Hormuz. La paradoja era que antes de que Estados Unidos llevara o comenzara este conflicto bélico, ese estrecho estaba abierto para todo el público. Ahora Estados Unidos está planteando llevar a cabo una invasión militar contra Irán con el objetivo de reabrir el estrecho de Hormuz. El tema es que si llevas a cabo esta invasión, pues la guerra no solo no va a finalizar en estas próximas semanas o meses, la guerra se va a extender de forma indefinida y todos nosotros vamos a ser afectados con precios del petróleo más elevados, gasolina más cara y escasez de infinidad de productos que ahorita voy a comentar en un siguiente bloque. ¿Qué es lo que dice el ejército de Irán o los medios de comunicación de Irán? Porque es importante mencionarlo. El Tehran Times está titulando Bienvenidos al infierno. Esto en referencia a la posible llegada de tropas de Estados Unidos al territorio iraní. Welcome to hell, literalmente. ¿Qué ha dicho Irán? Pues que vengan, venid, acercarse, que se acerque el ejército de Estados Unidos a territorio iraní para que comprendan lo que es la capacidad bélica y balística que tiene ese país que ha sorprendido a todo mundo. De hecho, este es un medio de comunicación del Estado de Israel, donde prácticamente han definido a una hipotética invasión contra Irán como una trampa. Es una trampa. ¿Por qué? Porque no hay forma. La geografía, Irán es una gran fortaleza geográfica, de tal suerte que las tropas de Estados Unidos van a estar en riesgo de ser atacadas una vez que se acerquen al territorio o a las costas de Irán. Más que nada porque Irán lleva años preparándose para este momento. Entonces, les espera una gran cantidad de misiles balísticos a las tropas de Estados Unidos. Esto es importante. Este es un artículo que titula que el fantasma del canal de Suez persigue a Donald Trump en su guerra contra Irán. Todo el mundo recuerda, bueno, hubo una época en que el Imperio Británico era el que comandaba todas las rutas marítimas, era el que las controlaba. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió el declive de esta potencia. En 1956, el presidente egipcio Nasser decretó la nacionalización del canal de Suez, que es una de las rutas marítimas más importantes de todo el mundo. En aquella época, el canal de Suez pertenecía o fue construido por empresas de Francia y de Gran Bretaña. Para el Imperio Británico, el canal de Suez era clave porque conectaba a la colonia más rica, que era la India, con la metrópoli. Sin embargo, pues, primero vino la independencia de la India y después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico perdió todas sus colonias, las más ricas, y prácticamente se desdibujó ese imperio. Para 1956, el Imperio Británico todavía controlaba el canal de Suez junto con Francia, pero el presidente egipcio de esa época nacionaliza dicha obra y en automático Francia e Inglaterra van a la guerra contra Egipto para tratar de retomar el control del canal de Suez. Obviamente no lo lograron. Estados Unidos en aquella época convenció o persuadió a estas potencias de que no era necesario ir a la guerra por el canal y al final, pues después de ese conflicto, pues Inglaterra y Francia Inglaterra perdió toda su hegemonía global porque ya se quedó sin colonias y se quedó sin el control de las rutas marítimas como lo era el canal de Suez. Por lo tanto, el hecho de que Estados Unidos esté a punto o ya perdió el control del estrecho de Hormuz, que es una de las vías marítimas más importantes del mundo,
pues el hecho de que Estados Unidos haya perdido el control en manos de Irán por esta guerra que jamás debió de haber iniciado Donald Trump, bueno, pues también puede servir como anticipo del fin de la hegemonía de los Estados Unidos. O quizás en un futuro, cuando ya la gente analice de cerca todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, o lo que va a ocurrir en los próximos meses y años, la gente quizás llega a la conclusión que el declive del imperio estadounidense comenzó en el instante en que Estados Unidos perdió el control del estrecho de Hormuz, así como el imperio británico entró en decadencia total cuando perdieron el control del canal de Suez a manos de Egipto. En este caso sería a manos de Irán. Esto es importante porque Donald Trump ha hablado se ha referido al estrecho de Hormuz como el estrecho de Donald Trump. Esto como una forma de decir voy a recuperar el control de dicho estrecho. También hay que recordar que Donald Trump ha hablado o fue el que le cambió el nombre al Golfo de México como Golfo de América en territorio de Estados Unidos. Aquí en México seguimos llamándole Golfo de México, pero ese cambio lo efectuó por querer demostrar hasta dónde llega el poder de Estados Unidos. Y ahora la obsesión que tiene, bueno, Donald Trump obviamente se quiere apoderar del Golfo de México por toda la riqueza petrolera que existe en la región, pero también tiene una obsesión con el estrecho de Hormuz, que está o que lo ha perdido a manos de Irán. También hay que citar al periódico New York Times, que ha titulado que desde la Segunda Guerra Mundial ningún país había logrado destruir las capacidades militares de Estados Unidos tanto como lo ha hecho Irán. Eso lo ha dicho el New York Times. Y te habla de que estamos en un cambio de paradigma global. Estados Unidos ya no es la gran potencia hegemónica que conocíamos, sino más bien es una potencia que hoy en día es incapaz de retomar el control del estrecho de Hormuz, que está en manos de Irán. También yo en un video, en un programa anterior, yo les había comentado del incendio en los portaaviones de Estados Unidos, en concreto en el US Gerald Ford, que fue el mismo portaaviones que usó Estados Unidos para ir a derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero. Desde ese portaaviones se llevó a cabo la operación militar contra Maduro y ese mismo portaaviones se reportó como que se había incendiado la lavadora y que había sido una situación de crisis total, que tuvieron que sacar al portaaviones del Medio Oriente. Bueno, Donald Trump, al menos hay que reconocer, yo siempre se lo he reconocido, es alguien que es bastante honesto. Él ha admitido en un discurso que Irán efectivamente fue el que atacó al portaaviones Gerald Ford de Estados Unidos, a esta gran máquina bélica que tiene el imperio, y que fue atacado el portaaviones y que no hubo realmente un incendio en una lavandería, sino que este portaaviones fue atacado por los misiles de Irán. Donald Trump ha dicho que a la 1 de la mañana tuvieron que evacuar todos los aviones del portaaviones más grande de todo el mundo. Afirma que los misiles de Irán llegaron desde 17 ángulos distintos y que tuvieron que correr para salvar su vida. Eso es lo que ha dicho Donald Trump, no lo he dicho yo, es lo que él ha dicho. Y por lo tanto, Trump ha reconocido de forma efectiva que Irán tiene la capacidad para atacar los portaaviones que tiene Estados Unidos y literalmente tiene la capacidad de atacar todas las bases militares, las tropas, etcétera. ¿Cómo lo ha logrado Irán? Bueno, lo ha logrado gracias al apoyo de los chinos y de los rusos. O sea, porque esto es importante. O sea, Irán no tiene la capacidad satelital para poder detectar dónde están los portaaviones.
de Estados Unidos o dónde están las tropas de Estados Unidos. El que sí tiene la capacidad de detectar dónde están ubicados los portaaviones, las tropas, son los chinos y los rusos. ¿Y qué ha hecho China y Rusia en esta guerra? Porque luego mucha gente dice, es que China y Rusia han abandonado a su suerte a Irán. No, pues China y Rusia están al servicio de la maquinaria bélica iraní, y gracias a estas potencias es como Irán ha sabido hacia dónde apuntar, hacia dónde destruir. Y es lo que ha ocurrido. Irán ha atacado estos portaaviones, lo ha admitido el propio Donald Trump, ya no es que uno lo diga, sino que el propio Donald Trump ha admitido que pues no pueden contra Irán. ¿Qué diferencia fue la guerra de Irak o la caída del propio Nicolás Maduro en Venezuela? Recordemos que cuando llegaron las tropas de Estados Unidos a Irak, lo primero que hicieron fue asegurarse que los radares de Irak estuvieran inservibles, de tal suerte que Irak, a pesar de que tenía sistemas de defensa aérea, no los pudo usar. Y obviamente lo que ocurrió fue que llegaron los bombarderos de Estados Unidos y arrasaron de forma impune con todo y contra todos. Por eso Irak cayó, porque lo cegaron, no sabían hacia dónde atacar. O sea, tú puedes tener el mejor sistema de defensa aérea, pero si no sabes hacia dónde redireccionarlo o hacia dónde atacar, pues te van a acabar. Y eso le pasó a Irak, le pasó a Venezuela. Bueno, entonces lo mismo ocurrió con Venezuela. Venezuela tenía sistemas de defensa aéreos, propiedad de Rusia, y realmente cuando pasó lo del 3 de enero pasado, Venezuela no pudo usar nada, ningún sistema de defensa aérea, quedaron a ciegas. ¿Qué pasó? Bueno, que incluso los helicópteros pudieron entrar a la ciudad de Caracas con total impunidad y se llevaron a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque puedes tener el mejor sistema de defensa aérea, pero si no sabes hacia dónde apuntar, de nada te sirve. Irán tiene una gran capacidad de misiles balísticos, pero ellos no tienen la capacidad satelital para saber hacia dónde apuntar. Eso lo tiene China. Entonces, el hecho de que veamos que Irán ha atacado a estos portaaviones de Estados Unidos, cuya localización exacta nunca se da a conocer, es lo que le ha permitido a los iraníes pues darle o infligirle un gran daño a las fuerzas militares de Estados Unidos, como no había ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo que podemos ver es un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que fue destruido por Irán en un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán, que está situada en Arabia Saudita. Es la imagen de cómo han quedado estos aviones, y de hecho el propio Irán ha reconocido o ha presumido que ellos ya han atacado a todas las bases militares que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente.